Búsqueda. El primer empleo del ostracismo en Atenas es posterior a la batalla de Maratón. Así que ese no pudo ser el destino que corrió Dédalo. Se cree que Atenas estuvo habitada desde el Neolítico y en la Edad del Bronce formaba parte de la llamada cultura micénica, y Knossos, en Creta, también formaba parte de esta civilización. A Knossos lo separaba de Atenas una distancia de 193 millas náuticas. Tucídides, que es considerado el padre de la historiografía científica, en uno de sus libros habla del dominio sobre el mar por parte de los cretenses, la talasocracia, y dice así: Minos, en efecto, es el más antiguo de los que tenemos noticia que tuvo una flota y controló por completo el mar que ahora es griego. Gobernó sobre las islas Cícladas y fue el primer colonizador de la mayoría de ellas, expulsando a los carios e instaurando a sus hijos como gobernantes. Así que dejemos quieto a Dédalo por el momento y centrémonos en Minos, si eso es posible. Sus orígenes son muy confusos, y para comenzar no se sabe si este del que hablamos es el nieto de otro Minos anterior. El primero, y he aquí el problema, sería hijo de Zeus y la princesa fenicia Europa, que fue raptada por éste tomando la forma de un toro blanco. Y qué curioso, porque ese no será el único toro blanco de nuestra historia. Pero por eso mismo se me hace apetecible comprar yo la de Heródoto. Heródoto pensaba que en realidad Europa lo que fue es raptada por marinos cretenses. Estos marinos obedecían las órdenes de Asterión, rey de Creta, cuyo emblema era precisamente el toro, y Asterión será también precisamente el nombre que lleve el vástago de Pasífae, la esposa de Minos. Ahora bien, ¿y si lo que le sucedía a ese muchacho era que sufría una terrible malformación? Eso coincidiría con la visión del Cortázar de los Reyes, en la que el monstruo en realidad es el ser diferente o el poeta. Sin embargo, ¿qué mejor excusa para el macho que acusar a la hembra de haber copulado con la bestia, el toro blanco que salió del mar? Porque el engendro era algo inasumible. Y ahora vamos con esos nombres en los que me prometía indagar ayer. Sofía Castañón, política por todas conocida en España, es también poeta. A ella le interesa, en ese sentido, Pablo García Casado, por su manera de hablar de algo muy íntimo, pero desde una voz totalmente lejana y totalmente creada o ficticia. Y eso me interesa a mí. Así que ahora leo ritos. Los recuerdos son facturas a tu nombre. Sé que el adiós tiene ritos y el tuyo es dejarme vacía la despensa de los sueños. A veces me pregunto qué hicimos mal. Te mandaré flores cada otoño, puedes venir por las facturas, al menos las de la luz. Estoy a oscuras por culpa de tus ritos. Pero le escucho decir, después de leer un poema maravilloso sobre su abuela, que ella es nieta de Ángel González. Te llaman por venir porque no vienes nunca. E hija no reconocida de un tal Fernando Beltrán. Cantó el gallo en mitad del bombardeo. Lo que no sé si eso son ironías, entre comillas, porque también dice que es hermana de Eva Abad. A Sofía Castañón hablar de poesía le parece por un lado muy complejo y por otro lado una conversación tremendamente cotidiana, porque la materia poética está en lo cotidiano, dice, y de hecho piensa que la gente por la calle está haciendo arte, arte del que no somos conscientes, y eso algo que a ella le parece maravilloso. A mí Sofía Castañón me gusta mucho, la encuentro encantadora, pero lo que no me gusta es escucharla hablar de la igualdad, y más que de la igualdad de los órganos, que son los que deben tomar las decisiones, porque yo no quiero que ningún órgano tome una decisión por mí. Pero eso es porque yo soy ácrata. Loola Pérez es licenciada en Filosofía, integradora social y sexóloga. Ella dice que es importante saber elegir nuestras guerras y no agotarnos.
Dice que hay personas con las que se puede debatir y aprender y personas que no están abiertas al debate, solo al dogma y a la polarización. Lo que creo que es cierto. Pero lo que más me ha chocado de la entrevista que leo es cómo habla de Irene Montero. Dice que no ha sido la peor ministra de la democracia, pero que no ha actuado ni con precisión, ni con responsabilidad, ni con mesura. Y dice que tenemos un presidente del gobierno que podría haberla sustituido por sus ocurrencias enmascaradas de decisiones. Lo que hasta cierto punto me lo parece es curioso que no haya sucedido. Loola Pérez también dice que vivimos en una sociedad que tiende a la infantilización y en ese contexto cree que el feminismo se está definiendo a caballo entre una ideología culpable y una ideología culpabilizadora. Ella es una disidente del feminismo hegemónico y explica que la disidencia es lo que le permite abrir otros debates, profundizar en la cuestión con creatividad y defender ideas por encima de la corrección política. Ahora bien, para saber qué ideas defiende, habría que leer su libro Maldita feminista. De Lara Hermoso no resulta sencillo averiguar demasiado. Su Twitter es antiguo, a su blog se asoma de vez en cuando, y por él sabemos que este año lleva leídos 44 libros. En Caliente se muestra preocupada por los lectores muy jóvenes de los monólogos de la vagina. Y se pregunta si alguien acaba convencido de que solo pueden sentirse mujeres aquellas que tienen vagina. Y afirma que no podemos correr el riesgo de recorrer el camino inverso con lo que nos ha costado llegar hasta aquí. Y voy a dejar un poco de lado a Elizabeth Falomir, que parece ser que sueña en varios idiomas, y a la fundadora de Afroféminas, Antoinette Torres, para centrarme en Alana S. Portero, en esto que dice: alguien que no encuentra referentes puede acabar tirando por la magia y los mitos, que fue el camino que yo seguí y que estos días atrás vuelve a tirar de mí. Un mito tiene peligro, como demostró Nietzsche, que al enloquecer se creyó Dioniso, pero que mucho antes había escrito El nacimiento de la tragedia, donde se imbuyó de su simbolismo. Que eso demuestra su potencial creativo, que es lo que confirma de algún modo Alana. Además, ese mundo está lleno de elementos de transformación, de personajes que cambian su aspecto y se convierten en animales o semidiosas. Aquí la estaban entrevistando con motivo de su novela La mala costumbre, el desgarrador viaje vital de una niña atrapada en un cuerpo que no sabe habitar, del que Belén Gopegui dice: una voz transportada por la belleza y la rabia, un canto para las arcángeles derribadas, que se alzan con audacia fraternal, sostenida, libre. Y Elena Medel, un libro hermosísimo, cruel y redentor, sobre el camino que recorremos hasta convertirnos en quien somos. Caroline no se sentía incluida en el texto de Ensler. ¿Tú sabías que alrededor de unas 500 especies de peces cambian de sexo en la edad adulta? Yo no, pero me es indiferente si eso lo opera la vida misma, la naturaleza, o lo opera nuestra tecnología, porque somos la especie tecnológica por excelencia. Ahora que no me hablen desde luego de llamar a esta especie Homo, porque me mosqueo. Y el día que se modifique esa taxonomía, ese día podremos decir que hemos ganado una batalla las mujeres. Lo que está difícil porque también tiene que incluir a la gente como Polve Preciado, que se considera disidente del sistema sexogénero. Y en Caliente, lo que sucede a esos nombres son más encuestas. La pregunta ahora es: ¿te sientes identificada con alguna otra mujer que haya hablado públicamente de su placer? La primera de las encuestadas se acordaba de Anaïs Nin, y yo de que Luna Monel dijo en algún momento que estas encuestadas, algunas, no sé si muchas, también eran mujeres trans. La primera mujer trans que yo conocí de forma intensa fue Benzi Vences. Di con ella a través de YouTube, porque ella explicaba cómo ponerse una peluca, y me fascinó, realmente me fascinó. Era sensible,
Era buena y había sufrido mucho. Hablaba de sus experiencias con tal transparencia que hasta te dolían un poco a ti. La prostitución, el acoso, el chuleo, la depresión, la mudanza, sus operaciones. Pero la primera mujer trans, entre comillas, que yo conocí en persona era la prima de Gerardo, cuando tenía 14 años, hace más de 40. Entonces los llamaban travestis, pero yo la vi y me pareció una mujer sofisticadísima. Aunque si para mí era alguien exótico, creo que para mis amigos también. Así que no sé en qué reside el odio, pero es algo que la amistad disuelve. Por supuesto que nos dábamos codazos y que ella debía notarlos, pero le teníamos respeto, que es lo que debe faltar en la transfobia, y que dice más de ellos por sus miedos que de nosotras y de lo trans. Y a la larga, si te das cuenta, los que te llaman puta siempre son los mismos, los que se sienten ofendidos por otras sensibilidades, femeninas, masculinas. ¿Importa eso? No, lo que importa es que también haya que convivir con esas mentes. Y no puedes decir que son enfermos porque eso tampoco sería justo del todo. Es jodidamente difícil siempre la convivencia, pero sobre todo cuando no ha sido elegida, que es lo que deberíamos poder elegir. Eso es a lo que yo pensaba que nos conduciría la matriz del código genético, si aprendiéramos de ella. Lo sé, soy enigmática en este punto, pero es que esa fue una idea que murió también conmigo el día en que yo no fui capaz de morir.